Capítulo 1152 del manga de One Piece, Un día triste. Y tenemos el volumen 36 de las emocionantes aventuras de Uruti por los templos de Wano, titulada entregándole a Kawamatsu, daimyo de Hakumai, el sombrero Amigasa de parte de Otama. Ya habíamos visto en el volumen anterior que Yamato peleó contra el hermano de Urashima. Aquí lo vemos sonriente y pues derrotado. Seguramente también lo evangelizó Yamato. Y pues por fin le entregan el sombrero a Kawamatsu. Vemos por ella a Uruti hablando directamente con Kawamatsu. No sé bien qué está diciendo, pero Page One la está apaciguando como si estuviese diciendo algo malo o algo que no se debe de decir. Me gustaría saber qué es lo que le está diciendo Uruti a Kawamatsu. Y pues lo más destacable de este volumen 36 es que desafortunadamente Kawamatsu es daimyo de Hakumai, la tierra del otoño en Wano. Y digo desgraciadamente porque pues yo ya tenía contemplado que Kawamatsu fuera daimyo de Ringo por la historia que tiene con Onimaru. Hubiera quedado perfecto que ambos fueran ahora los gobernantes de esta región de Wano, pero pues Oda lo hizo daimyo de Hakumai, desgraciadamente. No sé por qué Oda hizo esto si quedaba perfecto lo de Ringo, y pues eso hace que cambie la distribución de los daimyos y quedaría de la siguiente forma: Kawamatsu daimyo de Hakumai, y eso nos dejaría Ringo, y el único vaina roja que sobra pues es Okiku. Y pues empezamos este 1152 que tiene muchísima información, con lo primero que me llama la atención, y es el lift, el elevador de los gigantes, que no habíamos visto hasta este momento. Parece ser el medio principal por el cual los gigantes descienden hasta el inframundo, el Meikai. Y pues tiene un diseño curioso, son dos barcazas, una encima de otra, movida por unos engranes con cadenas. Siempre me ha gustado ver las herramientas, los transportes, los medios de comunicación del mundo de One Piece, me parecen muy interesantes. Este se llama Lift. En los Mugiwara Scans mencionan el nombre, pero en Río no lo mencionan, lo muestran como elevador. Y acerca de la etimología de lift, pues significa elevar, y viene del germano, que tiene relación con la cultura nórdica, así que queda bastante bien. Y otra cosa que me llama la atención de esta parte es que a Gert le encargan a Loki. Posteriormente vamos a ver que está en planes de liberarse, según la sugerencia de Gavan y Luffy, pero el plan inicial es que Gert se quedara con Loki. Y me hubiera gustado pues ver ahí una trama. Siempre me ha parecido un poquito sospechosa Gert, y creo que el personaje podría ser de más provecho si llega a traicionar el grupo de Hyrule. Lo más probable es que no suceda. Y hablando de sospechosos, pues también vemos un poco lo que es el escudo de Goldberg. Sabemos que es un homie de Totoland, y tiene por ahí una sonrisilla macabra que podría decirnos mucho o podría no ser nada. Me llamó la atención porque también en capítulos pasados Goldberg estaba a punto de pedirle a Loki hacer un trato con Loki porque tenía algo que quería pedir, pero al final de cuentas Oda no nos dice de qué se trata, así que también me queda esa duda. Y por ahí hay una interacción entre Gert y Rodo, más en concreto de parte de Rodo a Gert, donde se despide de ella como si fuese muy amigo de ella. Le dice que se esforzará mucho en esta misión. Ya sabemos que Gert pues odia bastante a Rodo. No sé si después de que regrese a verla, a reencontrarse con ella, pues cambie Gert de opinión. Inclusive podrían terminar como pareja. No me gusta mucho el tema de las parejas, nunca es el género que menos me gusta, los shippeos y tal, pero pues podría ser que Oda esté planeando juntar a estos dos. Y lo tenemos a Gavan diciéndole algunas palabras a Luffy muy importantes, en concreto el secreto de cómo derrotar a los caballeros de Dios y a todas las entidades que hayan hecho pacto con Imu, que sean inmortales. Y Gavan le recomienda utilizar, o más bien le pide que no olvide utilizar el Haoshoku. Él lo utilizó contra Sans Sommers y funcionó momentáneamente, entonces ahí estaba el secreto para derrotarlos. También aclara que no son invencibles, así que eso refuerza más el hecho de que el Haoshoku pues es la llave para esto. Y es interesante porque estaríamos viendo la voluntad de Imu contra la voluntad del ser humano, mientras que la voluntad de Imu hace inmortales a los caballeros de Dios y los provee de un montón de habilidades, pues la voluntad de un usuario de Haoshoku viene de su ambición, de sus deseos, así que sería una especie de choque entre voluntades. Y también tenemos a Loki dándose cuenta de esto y también llegando a la conclusión de que esa era la llave para vencerlos, y ahora dice que es capaz de vencer hasta el más veterano caballero de Dios, lo cual nos habla de sus conocimientos avanzados sobre el uso del haki. Ya simplemente con el hecho de que pueda ver con los ojos vendados, si es que aún los conserva, pues nos habla de una increíble, masiva capacidad del haki de observación más allá de la de Katakuri. Prácticamente podemos dar por hecho que también tiene un haki de armadura excepcional, aunque no lo hemos visto. Y aquí nos están confirmando que también es usuario de haki del rey, del Haoshoku, así que maneja los tres tipos de haki.
Y hablando de haki, por ahí Gavan menciona que uno de los presentes también tiene Haoshoku aparte de Luffy y Loki. Y pues tenemos este momento gracioso donde Sanji piensa que es el usuario de Haoshoku. Obviamente Gavan estaba hablando de Zoro. Aquí los fans de Zoro pues van a regocijarse muchísimo con esta escena, porque pues Sanji se estrella contra la realidad de quién es el verdadero usuario. Si de por sí los fans de Zoro o los haters de Sanji pues son bastante tóxicos, pues con este 1152 van a estar insufribles. Y pues sí, Zoro es el usuario, ya sabíamos desde Wano. De hecho el mismo Kaido, después de un corte que le realizó Zoro, quedó impresionado porque también Zoro podía utilizar el haki del rey. No es información nueva, pero que el propio Gavan nos la confirme pues es un poco más interesante. También vemos a Luffy totalmente asustado de que Zoro no sea consciente de que tiene haki del rey, lo que nos habla de que pues en la tripulación no se habla mucho de esas cosas. Y tenemos un momento de inseguridad o de humildad de Zoro en el que no piensa que él sea capaz de tenerlo. Gavan le da un regaño porque si Zoro realmente quiere ayudar a su capitán, no debe de tener ninguna duda acerca de sus habilidades y su potencial en cuanto a haki. Y le menciona que el haki pues solo es de utilidad cuando el usuario reconoce su verdadero poder, su seguridad es la que le da ese efecto, ese algo que hace que funcione. Y me pregunto qué va a cambiar en Zoro para darse cuenta de que tiene una convicción como la de su capitán, porque antes pues ya sabíamos que quería ser el mejor espadachín, quería convertir a Luffy en el rey de los piratas. Zoro ya tenía una convicción, no sé si es porque ahora está dudando o porque se relajó un poco en sus convicciones, no sé qué será, pero Gavan le da este regaño. Y luego está una parte que a mí me gustó más, me parece más interesante porque yo soy más fan de Sanji que de Zoro, en la que se acerca a Gavan, no está contento con lo que acaba de pasar y le pregunta qué hay de él, qué hay de Sanji. Y al parecer mientras Loki y Harudin se gritan, Gavan le menciona unas palabras a Sanji que no logramos leer, pero sí las dijo, y vemos la expresión anonadada de Sanji, tiene la boca abierta, así que Oda nos está guardando una pequeña sorpresa en cuanto al personaje de Sanji. Yo espero que el personaje de Zoro crezca porque se merece un crecimiento de personaje. Simplemente no ha tenido crecimiento alguno, solamente en lo físico con poder domar Enma, mientras que Sanji ha tenido muchísima evolución saga tras saga, y ahora vemos que también va a tener otro power up o otra habilidad más a la lista en el buff, así que me parece interesante. Y luego tenemos las palabras que muchos queríamos escuchar, incluyéndome a mí, y francamente yo me las imaginaba más en una especie de fantasía, no pensé que Luffy fuese a decirlas o no tan pronto. Y pues es la invitación de Luffy a unirse a la tripulación de los Mugiwaras. Luffy quiere que Loki sea su nakama, y esas son palabras para quienes seguimos a One Piece desde hace mucho, que Luffy no dice al azar. Bueno, sí lo ha hecho por ahí en tono gracioso, pero sabemos como fans que cuando Luffy invita a alguien pues realmente lo quiere en la banda, así que es un momento bastante importante, quizás el segundo momento más importante de este 1152. Obviamente Loki rechaza porque pues no conoce muy bien a Luffy, él siempre tuvo en la cabeza unirse a Rox, y no haberse unido a Rox y decirle que sí a una persona que acaba de conocer, pues entiendo perfectamente por qué Loki rechaza. Me pregunto si seguirá rechazando la oferta una vez que Luffy se muestre como Nika. Y no sé si era spoiler que me comí, pero durante la semana estuve viendo en redes sociales el tema de que Loki no cabría en el barco, en el Sunny. Desde el momento en el que lo vi y fantaseé que fuese Nakama, yo estaba seguro pues que no iba a caber en el barco. De hecho otro Mugiwara más en el barco pues sería un problema, porque los espacios del Sunny ya están pues todos ocupados, así que tendrían que construir otra habitación o no sé, pero definitivamente con Loki pues no habría forma de que Loki entrara al Sunny, a menos de que la fruta de Loki sea como esta fruta no canon, la Mini Nomi, que permitía a esta chica gigante no canon convertirse pues en una humana de tamaño normal e inclusive más pequeña. Esa es la única forma posible que yo veo para que Loki pueda entrar al barco, aunque también está la fruta de Biblos, si es que él es usuario, que también maneja los tamaños, la Iku Nomi. Y pensando un poco más pues en Loki como parte de los Mugiwaras, esto haría que seguramente estuviese en el segundo escalón, primero Luffy, luego Loki, luego Zoro, luego no estoy seguro si Jinbe o Sanji, pero se recorrería todo ese espacio, así que no sé si Oda realmente quiere meterlo como Mugiwara, habría que hacer muchos cambios. Y pues Luffy no puede llevarse a Loki porque existe esta norma
en la que no se lo pueden llevar porque pues no pueden extraditarlo, ha sido condenado en Elbaf. Yo creo que esta regla no es muy difícil de romper, y más Luffy siendo pirata, no veo por qué tenga que atenerse a las normas de Elbaf, y como dije, más siendo un pirata, pues yo creo que no debería de importarle. Si ya desencadenaron a Loki parcialmente y permitieron que utilizara su Ragnir, siendo Loki el tabú más grande de Elbaf, que creo que es una regla muchísimo más grande e importante que la prohibición de su extraditación, pues creo que no tendría Luffy problema en romper esta regla y llevarse a Loki si quisiera. Y cuando se empieza a tocar el pasado de Loki y se habla de Shanks, pues Hayreudin y Luffy se quedan, que ya estaban a punto de utilizar el lift, se quedan a escuchar lo que Gavan tiene que decir, ambos muy interesados. Hayreudin obviamente por ser un gigante y saber realmente qué fue lo que pasó y ser hijo del rey Harald, y Luffy porque mencionaron a Shanks, entonces hay una tensión completa de parte de estos dos. Gavan dice que él y Shanks fueron a investigar al castillo, hay que recordar esto. Y luego empieza el flashback acerca de lo que le pasó ese día, el día que mataron a Harald. Y lo primero que me llama la atención del flashback es la forma en la que llega Loki al castillo Aurust, porque viene desde arriba, como si estuviese cayendo de una rama superior, o como si fuese una especie de ave que logró destransformarse y así caer, no sé. Pero el ángulo en el que llega Loki pues sugiere que viene desde el cielo, así que me pareció ya de entrada interesante el hecho de que venga cayendo. Y pues va platicando con Jarl, ambos gigantes ancestrales que son muchísimo más altos que los gigantes normales, y pues me llama mucho la atención el martillo de Loki de aquel entonces, porque no es el que conocemos es cuadrado y muy simple. De hecho, cuando lo vimos por primera vez, yo mencioné que no me gustaba tanto, que yo esperaba un poco más de artesanía, de acabado en el martillo de Loki, y este redondo tiene forma cilíndrica y tiene por ahí unos acabados como los que yo sugería. Este me gusta más. Habrá que ver qué fue lo que pasó para que Loki perdiera este martillo y tuviera el actual, que creo que se llama Ragnir. Y si no son la misma arma, pues también es interesante saber cómo se llamaba este otro martillo de aquel entonces. Y pues mientras van caminando escuchan un alboroto en la sala del rey, una voz de mujer que aclara Río Poneglyph. En los Mugiwara scans no se especifica, pero es una mujer que grita. Probablemente no tenga ninguna importancia o relevancia, sea una gigante asustada, pero está bien que nos lo marquen. Y pues nos encontramos con una de las escenas más impactantes de este 1152, la muerte de Harald, acribillado a manos de todos los gigantes guardias que lo rodeaban. Y bueno, lo primero que pensé cuando vi la figura de Harald siendo perforado por todas esas lanzas fue en estas figuras de los Goroseis antes de que conociéramos sus formas animales que aparecieron en Tierra Santa, porque si bien vemos con atención, pues Harald es el único que está totalmente negro, mientras que el resto de los guardias no presentan esa oscuridad en sus cuerpos, siendo que están en la misma área. Así que si Harald no es iluminado, pues el resto de los guardias no tendría tampoco por qué ser iluminados, y a la inversa, si los guardias están iluminados, pues Harald también tendría que estar iluminado. Ahora, esto podría ser un recurso visual que Oda nos está poniendo para no mostrarnos las heridas y la cantidad de sangre, todas esas cosas. Recordemos que One Piece es un shonen, así que podría hacerlo por censura, podría ser un recurso visual de censura y también para dar un poco más de impacto, o podría ser la otra opción que yo dije, que creo que es menos probable, que Harald pues estuviese en proceso de transformarse en algo o algo así. También me parece muy interesante que se haya quedado totalmente de pie mientras lo traspasaban, siendo que él pues es un ancestral, podría perfectamente arrasar con todos esos guardias. Ya veremos después qué fue lo que pasó en capítulos posteriores. Y pues sí, Shanks y Gavan estuvieron en el castillo Aurust. No nos cuentan lo que sucedió. Obviamente también vemos a Loki en este mismo lugar, y de aquí puede surgir el por qué Loki llama a Shanks un cobarde. En este lugar en el que terminaron todas estas leyendas reunidas, debió haber pasado algo específico para que Loki tuviese esa impresión de Shanks. Seguramente tuvo la oportunidad de hacer algo y no lo hizo. Y también está el asunto de que se presentían otras presencias en el lugar. Podríamos estar hablando de los Caballeros de Dios de aquel entonces, o podría ser otra cosa que no nos quiso mostrar Oda. Pero definitivamente, aparte de Gavan, Shanks, Loki, Jarl y Harald, pues había otra presencia o otras presencias. Y hace varios capítulos nos presentaron el Salón del Trono después de la batalla, y tenía unos arañazos, unos zarpazos como si hubiesen sido provocados por un animal gigante
gigante. Y aquí me vuelvo a plantear la pregunta si Loki es el usuario de la fruta del Fenrir. Sabemos que es una bestia real por las pesadillas, los Muma que generaron los niños de Elbaf. Sabemos que Loki es usuario, pero ahora con este nuevo contexto de que estuvieron Shanks, Gavan y otras entidades que no conocemos, pues podría ser esos zarpazos, esos arañazos provocados por otro personaje que no fuera Loki, aunque siento que tiene más fuerza la hipótesis de que fue Loki utilizando la fruta del Fenrir, pero no hay que descartar que alguna otra presencia pues también haya tenido otra habilidad. Y luego pasamos con la casa de Gavan, que por fin se nos revela dónde estaba. No era algo que esperábamos, pero sí me parece interesante. Parece que está justo en el tronco central del Yggdrasil, está muy en lo alto, y recordemos que cuando Loki llegó, pues llegó desde el cielo. Podría haber estado en casa de Gavan, aunque lo dudo porque en ese momento estaba Shanks en ese lugar, pero pues me parece curioso. Y algo que me llamó mucho la atención de este 1152 de la casa de Gavan es esa pequeña área al estilo Wano que tienen afuera, donde está el agua termal en donde se están bañando Shanks y Gavan. Todo lo que está en esa área parece ser inspirado en Wano o traído de Wano. Para empezar, las aguas termales. Luego tenemos ese pequeño arbolito que sobresale, muy al estilo de Wano. No es un árbol que parezca que crezca en Elbaf. Y más adelante, si pones atención, pues puedes encontrar elementos decorativos en esta área que son muy de Wano. Entonces me surge la pregunta de qué tiene que ver Wano, esta presencia tan marcada de Wano con Gavan. No sabemos o no tenemos el dato si viene de Wano, si era un samurái antes de que se uniera a la banda de Roger, que no creo. Si fue alguna vez a Wano, que sabemos que Gavan viajaba y se enamoró de esta tierra y quiso traerse cosas de allá, podría ser ese el caso. También hay que recordar que la primera vez que lo vimos con sombrero Amigasa, y todos pensamos pues que era un personaje que tenía que ver con Wano o con esos aires, así que me llamó bastante la atención la decoración de Wano. Y luego la parte pues más comentada, que va a ser lo más hablado hasta que venga el 1153, que es el tatuaje del brazo de Shanks. Mientras se están bañando en estas aguas termales, pues podemos ver el brazo que Shanks perdió con el tatuaje, la marca que tienen los caballeros de Dios, la cual les permite pues entre otras cosas utilizar el Abyss, regenerarse, como podemos ver, un incremento en su fuerza también, y más recientemente la capacidad, si así podemos llamarlo, de ser poseídos por Imu. Pues todo esto lo tenía Shanks, y pues es un boom bastante grande porque es un personaje que conocemos desde el capítulo 1, así que nos muestren que había algo más de él, pues es algo que nos vuela la cabeza. Si ya antes nos habían mostrado a su hermano gemelo, pues ahora nos presentan esto, que es darle más profundidad al personaje. Y pues hay que recordar que cuando Shanks era joven, volvió a Tierra Santa, estuvo un tiempo ahí, no sabemos lo que pasó, si se llevó bien con su hermano gemelo, obviamente hizo el pacto, no sabemos si lo obligaron, aunque quedaría mejor que él mismo buscando o curioseando dentro del poder pues hubiese pedido este pacto. No sabemos lo que pasó en Tierra Santa, pero sabemos que regresó con este tatuaje y que convenientemente lo perdió cuando el monstruo marino le arrancó el brazo para salvar a Luffy. Y ahora esas palabras que dijo, que había dado el brazo en pro de una nueva generación, pues podría tener otro doble significado, podría tener un doble discurso, porque sí salvó la vida de Luffy, que ahora es un Yonko, pero también se deshizo del tatuaje, del brazo en el que tenía el tatuaje o la marca o el símbolo. Aunque también es interesante saber cómo rayos hizo el monstruo marino para arrancarle el brazo, si se supone que quien tiene esta marca pues es prácticamente indestructible. El monstruo marino debió haberle comido el brazo e inmediatamente puede regenerarse, cosa que no ocurrió, lo que pues genera aún más preguntas de las que ya nos genera este 1152. Podría ser que solamente ese brazo sea la debilidad de los caballeros de Dios, podría ser que no te puedas quitar la marca a menos de que te dejes cortar el brazo, o en este caso ser devorado por un monstruo. ¿Cuáles son las reglas que rigen este símbolo? También hay que recordar pues que Shanks pertenecía a Tierra Santa, así que podría haber sido el tatuaje puesto desde su nacimiento, pero me parece más interesante que haya vuelto a Tierra Santa y se haya dejado llevar un poco por el poder que había ahí y después rechazado todo ese poder. Y otra cosa, nunca hemos visto a un caballero de Dios o a un usuario de este símbolo sin Akuma no Mi. Desde el Gorosei hasta los caballeros de Dios, todos tienen una fruta del diablo, que no se ha especificado en el Gorosei, pero en vista de que los caballeros de Dios también tienen fruta, pues podríamos decir que el Gorosei también la tiene. Por ahí está el caso de Shamrock, que si bien su espada tiene la fruta del Cerbero, pues no sabemos si él tiene fruta también. Pero esto otra vez rompe con el primer capítulo, porque si el símbolo viniera con una Akuma no Mi, vamos a decir, integrada,
pues Shanks no hubiese podido nadar para salvar a Luffy, así que ya podemos ir un poquito separando lo que es el símbolo de la Akuma no Mi. Y otra cuestión es si Shanks habrá utilizado algo de sus poderes demoníacos después de salir de Tierra Santa. Nunca jamás hemos visto a Shanks utilizar un tipo de poder raro o extraño, y me parece bien que el personaje no le guste o haya rechazado este poder y se haya negado a utilizarlo en todo este tiempo. Me parecería muy bien que Oda tomara ese camino, que fuera como Roger, que Roger no tenía fruta y que de alguna forma le avergonzara o le disgustara esa marca en su brazo, y el accidente del rey marino, del monstruo marino, pues sería la excusa perfecta para perder el brazo. Como de costumbre, Oda saca algo sorprendente y pues viene con más preguntas que respuestas, y también Gavan le menciona que él es el chico del predestinado o el chico elegido. Volvemos al tema de las profecías. No sé si específicamente por una profecía o si Roger esperaba que Shanks hiciera algo y que todos los piratas de Roger también estuviesen esperando que Shanks hiciera algo, a ser el predestinado de una cosa que no sabemos qué es. Pero es bastante interesante porque tenemos esta vibra de que dejó de ser el elegido, y ahora Luffy, al ser el protagonista de One Piece, pues es el verdadero elegido. También hay que recordar ese momento en el que Roger vuelve del Aftel y le dice unas palabras. Bueno, Shanks le pregunta algo a Roger, Roger le responde y Shanks empieza a llorar. Podría ser algo que tenga que ver con esto que dice Gavan del elegido. Y luego sigue la charla ya comiendo una tarta gigante que preparó Ripley. Por ahí tenemos un momento gracioso en el que Shanks se le cuenta a Ripley que Gavan era un mujeriego, otro dato que empareja a Gavan y a Sanji. Y pues Shanks tiene que hablar con el rey Harald, dice que lo conoció en Tierra Santa, como dije estuvo ahí unos años o un tiempo, y el hecho de que lo haya conocido en Tierra Santa pues para mí supone que en algún momento Elbaf estuvo afiliado al gobierno mundial o estuvo casi a punto de ser afiliado, porque si el rey Harald viajó hasta allá pues tuvo que ser para hacer un pacto. Y Shanks nos dice que tiene que hablar con él antes de que sea demasiado tarde, y pues de hecho llega tarde porque en ese mismo día es asesinado. Luego por ahí tenemos el motivo por qué Yarult tiene una espada atravesando la cabeza. Cuando lo vimos por primera vez con esta espada pues yo supuse tres hipótesis. La primera, que era una especie de adorno involuntario que tenía el casco. La segunda, que Yarult tenía una especie de poder, una Akuma no Mi o algo así. Y la tercera, que me gustaba más, que era que pues eran tan poderosos los gigantes que aunque tuviese una espada atravesada pues no le causaba ningún inconveniente. Resultó ser esta última, pero siento yo que si sacan la espada pues Yarul va a morir. De todas formas es impresionante que siga vivo con una espada atravesándole el cráneo. Y sobre la espada es muy curioso porque esta espada que aparece atravesándole la cabeza es la misma espada que vamos a ver en la última viñeta, la espada del rey Harald, lo que supone que el rey Harald fue quien realmente le atravesó la cabeza a Yarul y no Loki, como se dice, a menos de que todas las espadas en Elbaf sean muy parecidas. Pero si buscas imágenes de Yarult en donde se pueda ver bien el mango de la espada, verás que es el mismo de Harald en este 1152 en la última viñeta. Y también tenemos el momento en el que una figura aparece para robarse la Akuma no Mi. Podría ser Loki o podría ser otra figura. Me gustó ver el cofre, me gustó ver el detalle. Me hubiera gustado también que el cofre pues tuviese algún elemento que nos dijera cuál es la Akuma no Mi que hay dentro. Vemos que hay una especie de ancla, una especie de como hojas que salen, así que por lo pronto pues no me dice nada sobre la Akuma no Mi que hay. También me hubiera gustado ver la Akuma no Mi que abriera en el cofre y se mostrara la Akuma no Mi. Una de las diversiones de One Piece es poder adivinar qué fruta del diablo es, porque pues las frutas no son tan literales para contarnos sus habilidades. Aquí podría Oda jugar un poco con eso y mostrarnos la fruta y generar pues debate entre los fans de One Piece para saber qué fruta es. Y bueno, esta fruta se hereda, ya nos habían dicho, de generación en generación dentro del trono de Elbaf. La tiene actualmente Loki, lo que significa que la tuvo Harald antes de él, o eso se supone, porque si está guardada en un cofre el mismo día que fue asesinado Harald, pues significa que realmente él no era usuario de una Akuma no Mi. Y si eso es así, pues no tendría mucho sentido que se herede, porque pues finalmente a quién le tocaría esa Akuma no Mi si nadie la va a comer. Sería mejor idea que la comiera el rey y cuando muriera inmediatamente ascendiera al trono su hijo e inmediatamente la fruta reencarnara en la fruta más cercana al trono, y de esta forma el rey de Elbaf siempre tendría la misma habilidad. Me gusta más esa dinámica, pero también podría ser que estén esperando una profecía o algo así y se herede de generación en generación esperando que llegue el día en el que nazca esa persona que pueda comerla. Y finalmente vamos 109 años en el pasado, donde nos muestran el verdadero
rey Harald. Yo le tenía bastante aprecio a este personaje, me gustaba mucho cómo era. Y había teorías de que decían que Harald pues era realmente el villano, que era un traidor a Elbaf. Y pues en este 1152 confirmamos parcialmente esto porque su juventud fue bastante caótica, inclusive el mismo narrador dice que era un desgraciado, y creo que nunca se ha expresado así el narrador de One Piece de ningún otro personaje. Eso siempre nos lo deja Oda a nuestro criterio para que nosotros juzguemos, pero por primera vez veo que el narrador se refiere a un personaje en concreto como un desgraciado o una basura, lo cual me desanima un poco porque pues ya dije que me gustaba este personaje. Aún tengo la esperanza de que haya cambiado cuando llegó a la adultez, pero pues en mi caso específico no guardo muchas esperanzas. Me gustaba todo este tema de que prefería la paz y que su convicción era tan grande que se quitó los cuernos él mismo, que rechazó ese pasado violento de los ancestrales. Y recordando un poco lo que pasó hace 109 años, pues fue más o menos las fechas en las que Dorr y Broggy también navegaban, pero empezaron su batalla de 100 años. No hay muchas cosas más interesantes durante ese periodo de tiempo más que el hecho de que se conocía a los gigantes como grandes amenazas. Ya sabemos por qué, por parte de Dorr y Broggy y el rey Harald. Y pues para finalizar, traté de identificar el reino que está destruyendo Harald, pero no logré asociarlo con algo que ella haya visto anteriormente. Quizás un poco las casas, el hecho de que sean circulares o semiesféricas, me recuerda un poco a donde Aokiji y Kurohige pues tuvieron su enfrentamiento, pero no es el mismo lugar. Y pues esto ha sido todo lo que más me gustó, lo que más me ha llamado la atención de este 1152, y esperar el que sigue.